Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de una nueva edición de la Copa del Mundo, la sexta prueba de esta temporada 2022-2023 en Overijse, en Bélgica, donde teníamos nuevamente, al igual que en el día de ayer, al campeón del mundo Tom Pidcock y sobre todo en esta clasificación entre Laurens Swift y Eli Iserbyt, que solo hay 6 puntos de diferencia antes de que se produjera esta carrera, así que ese liderato de la Copa del Mundo también en juego. Y analizamos también lo que ha pasado en la carrera femenina, una carrera donde también ha habido muchísimos incidentes, estaba lloviendo, también con muchísimo barro y zonas bastante peligrosas, y desde el principio Pieterse se escapaba, cogía una pequeña diferencia que prácticamente ha podido mantener durante toda la carrera, y la que ha estado ganando todas las carreras, Van Empel, sufriendo e intentando recortar los distintos problemas. Como hemos dicho, todas han tenido problemas, como también Van Anrooij, que ha quedado en tercer lugar, y este ritmo de carrera que llevaban prácticamente desde el principio es el que hemos visto hasta la parte final, con múltiples cambios de bici y distintos momentos en esta curva que prácticamente tanto en la masculina como en la femenina todos han tenido problemas en alguno de los momentos, y finalmente la victoria para Puk Pieterse, que sacaba más de un minuto a la segunda clasificada, que era Van Empel, y también 1 minuto y medio a Shirin Van Anrooij, que llegaba en tercer lugar. Y aquí veíamos esas escenas del podio y cómo le daban ese premio por la victoria a Pieterse, y si no me equivoco creo que es la primera carrera de Copa del Mundo que no gana Van Empel. Aquí el top 10 por si queréis parar el vídeo y echarle un vistazo, y la general, que si os fijáis Van Empel sigue teniendo mucha diferencia, pero poca diferencia de puntos entre la segunda clasificada y la sexta. Vamos ahora con el resumen de la carrera masculina. Ahí veíamos la presentación de los que están más arriba en esa clasificación general de la Copa del Mundo. Como siempre, al final del vídeo os dejaré toda esa clasificación para que echéis un vistazo en esta sexta prueba que se disputaba hoy de 15 que vamos a tener en la Copa del Mundo, y que el sistema de puntuación es diferente, por ejemplo, a la Super Prestige, que solo hay 15 puntos para los 15 primeros y son correlativos. En esta Copa del Mundo, sobre todo a los 3 primeros, se les premia mucho con muchísimos puntos, y a partir del cuarto con menos diferencia. Así que teníamos también ese picante, como hemos dicho en la prueba de hoy, de ver sobre todo a Eli Iserbyt y a Laurens Swift con esa diferencia de apenas 6 puntos, y también, como hemos comentado, la primera carrera de Tom Pidcock, que partía desde esa segunda línea, así que todo preparado para dar inicio. Se quitaba la cinta, veíamos esa preparación de todos y veíamos que se ponía el semáforo en verde, salida al sprint, donde veíamos que Van der Haar tomaba en primer lugar esa curva en el paso por línea de meta, y así en esta parte con el tramo de escaleras, con una gran salida de Felipe Orts, que lo veíamos en ese tercer lugar detrás de Iserbyt, y problemas para Pidcock, que no lo habíamos visto muy bien en las cámaras, pero parecía que había tenido un problema en la salida con el cambio o con alguna circunstancia que no habíamos visto muy bien. Se colocaba en primer lugar Iserbyt, segundo se colocaba Felipe Orts, y por detrás veíamos a Van Zorenhout en esa zona donde estaba también el boxes, y que veíamos que algunos ya entraban, como el propio Pidcock, que estaba remontando posiciones con una velocidad espectacular en esta primera vuelta, que nos servía para conocer bien el circuito en esta zona donde veíamos los distintos cambios de sentido, también una subida bastante dura, y el tramo donde prácticamente todos han tenido problemas con esa pequeña pendiente. Había bastantes tramos de subida, algunos de barro, los distintos tapones que se formaban sobre todo en los grupos por la parte trasera, y los que se mantenían por delantera Van Zorenhout, Iserbyt sufriendo. Orts, ya estaba Pidcock luchando por entrar en ese top 10. Seguíamos viendo los distintos cambios de bicicleta para liberarlas del barro y del peso extra. La realización fijándose en esa diferencia de Pidcock, del campeón del mundo, 23 segundos con los que iban por delante en esta especie de laberinto, y por delante Iserbyt sufriendo con el ritmo de su compañero de equipo, los dos del Bingo al por delante, y veíamos la parte final del circuito que tenía un par de tramos también bastante técnicos. Van Zorenhout en primer lugar, seguía a pocos segundos Iserbyt, y veíamos los distintos grupos por detrás con Ronhaar y Orts, que estaba pagando los esfuerzos de la salida tan rápida que había hecho, y veíamos por detrás este grupo con Pidcock, Van der Haar, Swift, Van Zorenhout, que seguía haciendo sufrir a Iserbyt, que seguía aguantando pese al ritmo con el que había salido Van Zorenhout, que era muy fuerte. Ya estaba Ronhaar en tercer lugar, y Pidcock y Van der Haar superando a Felipe Orts, que sufría después de un inicio demasiado duro. Pidcock en cuarto lugar se iba a por Ronhaar y lo superaba, haciendo una lijada espectacular y no cometiendo errores en tramos
segundos donde podía sacar ventaja y empezaba a recortar la diferencia que tenía en este caso con Van Zorenhout e Iserbyt. Y poco a poco veíamos cómo se iba acercando en las distintas tomas. Ahí lo veíamos en el tramo de la subida, dándolo todo, recortando esos segundos poco a poco, donde Van Zorenhout seguía en primer lugar e Iserbyt aguantando ese ritmo de su compañero, la diferencia cada vez menor. Y veíamos que al acabar esta vuelta, Pidcock estaba consumando esta remontada espectacular que ya tenía a Iserbyt a la vista, que seguía aguantando a su compañero pero con aparentes dificultades. Cambio de bici en este momento para los tres, mientras Ron Hart se mantenía en cuarto lugar, pasaba a Iserbyt justo antes de finalizar esta segunda vuelta. Y en el último tramo técnico veíamos que ya estaba Pidcock a su rueda, hacían este tramo donde tenían que aguantar el equilibrio y justo después, llegando a la zona asfaltada antes de la meta, los tres en cabeza y Pidcock se ponía en primer lugar. A falta de 5 vueltas para el final, los distintos grupos por detrás, y hoy no siendo el día de Swift, que se mantenía en séptimo lugar sin encontrar ese ritmo en esas primeras vueltas, Pidcock, que en vez de tomarse un respiro seguía aumentando la velocidad, y el que sufría era Iserbyt, aunque Van Zorenhout parecía bastante fuerte y que podía seguirle el ritmo al británico, seguía tensando, e Iserbyt también teniendo que arriesgar para mantener este ritmo, aunque iba perdiendo poco a poco cada vez más segundos, aunque Van Zorenhout también cometía un error en la zona de la ladera y esto provocaba que cogiera unos pocos metros Pidcock, que seguía hacia adelante, aunque Van Zorenhout le recortaba muy bien ese tiempo que tenía esos segundos, e Iserbyt se quedaba definitivamente aguantando y salvando las caídas Pidcock, que veíamos que se estaba juntando el campeón del mundo con el campeón europeo. Caídas de hombres como por ejemplo de Boros, que se iba al suelo luchando por ese top 10, paso por meta, pocos segundos entre Pidcock y Van Zorenhout, bastante más atrás Iserbyt, que estaba perdiendo gas, y además lo veíamos que después en una de las subidas tenía problemas mecánicos y empezaba a perder posiciones, y los que se juntaban definitivamente eran Pidcock y Van Zorenhout, que los veíamos que parecían los más fuertes en este terreno e incluso en paralelo se intentaban disputar ese primer lugar. Veíamos por fin el cambio de bicicleta de Iserbyt, que en ese problema mecánico había perdido varias posiciones y caía hasta el octavo lugar, y Swift, que estaba en cuarto lugar, le podía disputar el liderato del campeonato del mundo. Nueva vuelta, 3 vueltas para el final. Ahí veíamos a Nys con Swift y por detrás Van der Haar perdiendo más de 1 minuto 15, en este caso Iserbyt, y parecía que Van Zorenhout a 3 vueltas del final quería tensar a Pidcock y le había abierto un pequeño hueco, pero esa diferencia que tenía en un principio Van Zorenhout se la cerraba Pidcock, que parecía que hoy tenía unas piernas espectaculares y parecía que tenía una caída, aunque no lo veíamos muy bien. Van Zorenhout y nuevamente Pidcock se ponía en primer lugar, se juntaban por detrás ya prácticamente tanto Swift como Van der Haar en ese tercer y cuarto lugar. Parecía que Swift se podía poner como líder de la Copa del Mundo si esto acababa como estaba la situación en este momento. 2 vueltas para el final y Pidcock se ponía a forzar nuevamente a Van Zorenhout y le cogía unos pocos metros, pero caída de Pidcock en una de las bajadas donde resbalaba en el asfalto y le cogía unos segundos Van Zorenhout, 1 vuelta y media, y veíamos los distintos cambios de bici y aproximadamente unos 10 segundos de diferencia. Van der Haar también superaba a Swift, que iba a perder muchos puntos si no estaba en esa tercera plaza respecto a la cuarta. Paso por meta, última vuelta, la diferencia que no llegaba a los 10 segundos entre Van Zorenhout y Pidcock, y un principio de vuelta espectacular que parecía que le recortaba la diferencia, pero nuevo error de Pidcock, que veíamos que se trababa en una de las zonas con muchísimo barro y le volvía a dar un poco de ventaja a Van Zorenhout en este nuevo tramo donde se había caído anteriormente. Agonía para los dos que se estaban disputando en esta parte final la victoria en la Copa del Mundo, y veíamos que la diferencia nuevamente se estaba reduciendo en esa parte final donde Pidcock lo estaba dando todo y había reducido nuevamente a menos de 5 segundos esa ventaja. Llegamos a la última parte técnica con muchísimo barro, Van Zorenhout sin cometer errores y Pidcock acercándose, entraba en la zona de asfalto y veíamos ese sprint final de los dos, pero finalmente con esa ventaja y sin los errores del final, victoria para Michael Van Zorenhout, segundo lugar para Tom Pidcock en la vuelta del campeón del mundo. Así acabó el campeón europeo
Michael Van Zorenhout, tercer lugar finalmente para Van der Haar. Veíamos en cuarto lugar a Sweet, que parecía que no iba a poder coger este liderato. Luego llegaban Nieuwenhuis, Nys e Iserbyt en séptimo lugar, que había superado a Ronhaar en la parte final y salvaba el liderato. Ahora os pongo la clasificación. Gran victoria de Michael Van Zorenhout, que cuando tiene el día tiene unas piernas espectaculares. Aquí os dejo ese top 10 con todas las diferencias. Felipe Orts, que llegaba finalmente el 18º, había pagado los esfuerzos del principio, y la clasificación general, un solo punto de diferencia entre Iserbyt y Laurens Sweet, y también recorta bastantes puntos Van Zorenhout, que está en tercer lugar. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes, y nos vemos en el próximo vídeo.